No sé si me están escuchando allí. Sí, doctor, sí se escucha. Bueno, perfecto. Bueno, volvemos nuevamente con los viernes académicos. Ojalá que ya podamos pronto estar en modalidad presencial, pero vamos haciendo la transición poco a poco. Hoy tenemos el gusto de tener a una gran amiga y una excelente oftalmóloga especializada en segmento anterior, que es Cristín Cornerup. Vive en Bogotá, es médica cirujana de la Pontificia Javeriana, ¿verdad? En Bogotá, e hizo su especialidad de córnea en la Asociación para Evitar la Ceguera en México y es corneóloga de la Fundación Oftalmológica Nacional en Bogotá. Cristín tiene una conferencia que me parece fantástica acerca de una patología que vemos todos los días y es, sin lugar a dudas, una de las causas de consulta más frecuentes en la oftalmología en cualquier subespecialidad, que es la blefaritis, y pues, la relación con el Demodex es supremamente importante. Y ella tiene una conferencia que se llama Demodex de la A a la Z, que me parece muy interesante y le pedí que la compartiera con nosotros, lo cual accedió, pues obviamente desde hace mucho rato estamos detrás de esta presentación. Entonces, Cristín, pues quiero agradecerte tu disposición, compartas con nosotros tu conocimiento y te damos la bienvenida a este viernes académico. No, Hugo, mil gracias por la invitación y bueno, más que orgullosa, para la próxima esperamos que podamos vernos en persona y en serio maravilloso poder acompañarlos. Entonces voy a empezar a compartir la pantalla. Y como estaba diciendo el doctor Hugo, vamos a hablar sobre el Demodex y el Demodex de la A a la Z. Bueno, entonces, el Demodex viene del griego, que es demos, que es grasa, y dex, carcoma. Viene obviamente del reino animal y existen dos especies, especialmente en el humano, que es el Demodex follicularium y el Demodex brevis, que vamos a ver a continuación. Es importante remontarnos un poco a la historia y recordar que desde tiempo atrás, desde 1841, el doctor Berger habla de estos parásitos en el meato auditivo externo y en 1875 el doctor Becker habla del Demodex en la región ocular, especialmente en el ducto excretorio de la glándula de Meibomian. Ya en el 1878, Mahochi habla sobre el Demodex en el chalazion en pacientes con blefaritis crónica y desde 1919 hasta 1935 se habla cuál es el ciclo de este parásito y cómo es. Y ya en 1963, que en realidad no es muy lejos, Akbulo-Toba habla de las dos especies que tenemos, que es el Follicularium longus y el Follicularium brevis. Entonces, existen 65 especies que son conocidas, en el humano son 2, que es el único huésped. Y esto es supremamente importante porque el Demodex del gato es el del gato, el del perro, el del perro, el del caballo, el del caballo, el del humano, el del humano. Por lo tanto, nosotros no pasamos nuestros Demodex a los animales ni los animales a nosotros. Es un parásito que normalmente tenemos en nuestra piel. Cuando a nosotros nos raspan la piel, se va a evidenciar el Demodex y es un parásito que está en la flora normal. Es un ectoparásito obligado que es transparente, como le estamos viendo ahí en las imágenes, y se divide en 3 porciones. Acá vemos el rostro o mandíbula, acá se le ven sus garritas para poder comer, el cefalotórax, que es esta parte de acá, que vemos las 4 pares de patas que se ven perfectamente y que tienen ahí esas articulaciones y esas garras tarsales. Y el opiostoma, que depende si es el follicularium o si es el brevis, que es este de acá, que va a ocupar 7 décimos del parásito o 2/3 del parásito. Y no sé si alcanzan a verlo más adelante, van a ver que tiene como unas estrías. ¿Dónde es la parte más frecuente del cuerpo? Encontrarlo es en la región nasogeniana y por su localidad va a ser el segundo lugar más frecuente el párpado inferior, pero también lo encontramos en el meato auditivo externo, en la frente, en los pómulos, en el tórax e incluso en la espalda. Entonces es bastante frecuente encontrarlo. Como les había dicho, existe el Demodex, tiene dos
dos formas, que es el foliculorium y el brevis. El foliculorium es más grande, es el doble del tamaño del brevis, mide aproximadamente 0.4 milímetros, mientras que el otro 0.2, y el foliculorium, como su nombre lo indica, está localizado en el folículo piloso y podemos encontrar más o menos 3 o más en un solo folículo, como estamos viendo en esta imagen. Acá estamos viendo la cola de los parásitos, ¿de acuerdo? Y estos están relacionados con las blefaritis anteriores patognomónicas que vamos a ver a continuación. Mientras que el brevis es la mitad del tamaño, 0.2 milímetros, vamos a encontrar 1 o 2 ácaros, pero siempre van a estar una hembra en esa glándula, en este caso las glándulas de meibomio, y van a ser las responsables de las disfunciones de glándulas de meibomio e incluso de los orzuelos. Y esto es supremamente importante tenerlo en cuenta porque para mí ya en estos momentos cambió mi manejo para el orzuelo, que antes lo manejaba con antibiótico. Para mí ahora el manejo de un orzuelo ya es tratamiento como si fuera Demodex. Podemos encontrar de 15 a 20 huevos en ese folículo que está cerca de esa glándula sebácea. Entonces, supremamente importante saber cómo es el ciclo evolutivo del parásito, porque de esto también va a depender el tratamiento. Y más o menos el ciclo evolutivo son de 15 a 18 días. Entonces, empezamos con el adulto que sale del folículo piloso de la glándula sebácea, va a copular en las noches, especialmente en la piel, ¿de acuerdo? Sale del folículo piloso y se va a la piel, copulan, y ahí es cuando la hembra va a entrar nuevamente, bien sea a la glándula o bien sea al folículo piloso, y va a hacer la oviposición. Y esto es más o menos 12 horas después de que salen estos parásitos. Luego viene la larva, que va a tener una alimentación continua, que son más o menos 60 horas después, y va a pasar de protoninfa, ninfa a adulto nuevamente. Este protoninfa se empiezan a alimentar en ese conducto pilosebáceo y empiezan a transportarse a la abertura del folículo sebáceo por ese derrame que hay de sebo. Y acá vemos, esta es una ninfa, que van a ser mucho más grandes que los adultos, para pasar nuevamente a adulto, y van a ser más o menos unas 52 horas todo este proceso, lo que es un total de 15 días a 18 días, importantísimo para el tratamiento, como lo veremos más adelante. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener una infestación? Y esto es de contacto humano con humano o por fómites. Los oftalmólogos somos los que más Demodex tenemos, y eso tiene que ver con los oculares, ¿de acuerdo? Entonces, así nos hagamos el aseo de los párpados, que realmente deberíamos hacerlos todos, esos huevitos y estos parásitos van a estar en los oculares, y al llegar a nuestras pestañas, pues ahí se van a quedar. Entonces, los oftalmólogos, para que lo tengan en cuenta, y está demostrado que somos los que más Demodex tenemos. Entonces, pueden estar estos fómites en toallas, en peines, ropa de cama, y pueden estar contaminados por cualquiera de los estadios que tiene el parásito. ¿Cómo podemos decir que yo tengo una infestación? Y esto es dado por el índice de infestación, y esto es dependiendo del número de Demodex que tengamos sobre el número de pestañas. Y se habla que una infestación es mayor de 0.5. Entonces acá les voy a dar un ejemplo. Acá claramente en una sola pestaña ya lo tenemos, pero si tenemos, acá vemos, les voy a mostrar adulto, adulto, adulto. Acá incluso hay un huevo, una ninfa y otro adulto. Entonces, si tenemos 6 parásitos en 10 pestañas, ya son 0.6. Acá ya en este tenemos una infestación con una sola pestaña. Y recuerden que más o menos son 3 parásitos por pestaña. Por lo tanto, cuando lo veamos, lo ideal sería manejarlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va este parásito a hacer un daño directo en esas células epiteliales del folículo de las pestañas, produciendo esta hiperplasia, y esa hiperplasia va a aumentar la queratinización de la base de las pestañas, y esa queratinización con los lípidos y con esas escamas cilíndricas que son como cerosas, es lo que vemos en las blefaritis por Demodex, que es algo patognomónico. Yo ya veo esto, yo no necesito ni arrancar pestañas, ni tratar de mostrarle al paciente, a menos que quiero que el paciente vea y definitivamente se haga el tratamiento al ver lo que tiene en sus pestañas, pues ahí sí ya utilizo el microscopio.
Entonces, como les hablaba, existen las dos formas de Demodex, que está el Demodex follicularium, que es, ahí esa hiperplasia en el folículo piloso, que nos va a producir esa caspa que es cilíndrica, como la ven acá, es de aspecto grasoso, más o menos mide como 2 milímetros, y algo importante que lo vamos a ver más adelante, es que cuando la pestaña crece, este cilindro va a quedar completamente en la base, no va avanzando con el crecimiento de la pestaña, a diferencia de las blefaritis por estafilococo. Entonces, esa caspa que vemos acá cilíndrica, ¿qué es? Son los residuos sebáceos en la base de las pestañas y también los restos de las garras, excretas del ácaro que van a estar alrededor del folículo. ¿Y qué pasa con las proteasas y las lipasas? Van a ser los que nos produzcan esos síntomas de irritación. Entonces, por lo tanto, es bastante inespecífico, como lo veremos. Entonces, cuando vemos esta caspa cilíndrica, sabemos que es el Demodex follicularium y vamos a tener estas blefaritis anteriores. A diferencia del Demodex brevis, que como lo vemos acá es el que se aloja en la glándula sebácea, en este caso en la glándula de meibomio, y va a suceder lo mismo que pasa con el follicularium, que esos residuos sebáceos, los restos de las garras y las excretas empiezan a bloquear mecánicamente estos orificios y van a producir la disfunción de glándulas de meibomio y, ¿por qué no, los suelos? ¿Y qué pasa con una disfunción de glándulas de meibomio? Vamos a tener una deficiencia de la porción lipídica de la película lagrimal, se va a evaporar nuestra porción acuosa de la película lagrimal y el paciente va a tener un ojo seco evaporativo. Entonces, el Demodex nos va a servir como vector tanto para bacterias como para hongos y para virus. Este es un vector de tipo mecánico, bien sea que lo lleven en la superficie o por ingestión, por excreción o por vómitos. Y esos movimientos migratorios del parásito me van a transportar bacterias, hongos, virus hacia la profundidad, desde la profundidad del folículo hacia la superficie de la piel. Entonces, no es que sea solamente el Demodex el que nos va a producir las molestias, sino que también vamos a tener las bacterias, especialmente el estafilococo, que nos va a generar exotoxinas y nos produce esos síntomas irritativos que son inespecíficos, que es una reacción inmunitaria del huésped. ¿Qué es lo que pasa con el Demodex? Esas proteínas que deja este Demodex y sus residuos va a ser una reacción de hipersensibilidad retardado del huésped. Acá les muestro esta imagen que es importante reconocerla porque en todas las demás hemos visto que el parásito está como levantado. Cuando está sobre el folículo piloso es que el Demodex ya murió. La tasa de infestación cada vez va aumentando con la edad. Se habla que más o menos los pacientes que son mayores de 70 años, el 100% ya tienen una infestación por Demodex. ¿Y esto es por qué? Porque hay una mayor secreción sebácea y vamos a tener un ensanchamiento de esa apertura folicular, mientras que en los niños y en los adolescentes no quiere decir que no exista, pero sí es bastante inusual y es por una baja producción de sebo. Pero yo cada vez estoy viendo más niños con una disfunción de glándulas de meibomio importante, con rosácea ocular y mayor cantidad de Demodex en este tipo de pacientes. Recordemos que son huéspedes que tenemos que son inofensivos, está normal en nuestra flora de nuestra piel, y lo que tenemos que hacer con el tratamiento es que controlemos esa cantidad de Demodex en nuestros pacientes. Los síntomas, ¿cuáles son? Son síntomas bastante inespecíficos, pero algo supremamente importante es preguntarle al paciente que si definitivamente le rascan los ojos o si le rascan las pestañas. Y pues en la línea de las pestañas. Y ellos definitivamente hacen una diferencia muy grande y dicen que le rasca es el borde de las pestañas. Ahí yo ya puedo empezar a encaminar y empezar a pensar que mi paciente tiene Demodex. Van a presentar fotofobia, lagrimeo y es un disconfort ocular de predominio en las mañanas, y recordemos que esto tiene que ver con la forma de salir en las noches a generar los huevos, los parásitos. ¿Qué es lo que vamos a ver en la lámpara de hendidura? Entonces, como les expliqué, son estos restos que son un collarete adherido a la base de pestañas, es de aspecto cilíndrico, de aspecto grasoso, que rodea la pestaña, es gelatinoso y más o menos mide unos 2 milímetros de altura, que cuando crece la pestaña no se mueve, sino persiste en la base de la pestaña.
Súper importante, vamos a ver que son unos ojos, unos párpados completamente enrojecidos, vamos a ver esa descarga viscosa y amarillenta. Pueden tener distriquiasis y la distriquiasis es secundaria a los huevos que se encuentran en la base de las pestañas. Madarosis, pilosis, vamos a ver una formación de pliegues e incluso una hiperpigmentación alrededor de las raíces de las pestañas. Y es importante, como les había hablado previamente, diferenciar, porque pueden decir, no, pues los collaretes adheridos a la base de las pestañas, pero son completamente diferentes una blefaritis por estafilococo a una blefaritis por Demodex. Antes yo veía mucho blefaritis por estafilococo, ahora lo que veo es Demodex y no entendía por qué no estaba funcionando el tratamiento, si era el tratamiento que se debería dejar para una blefaritis por estafilococo, hasta que empecé a leer y darme cuenta que el Demodex realmente era el que tenía todo lo que nos está produciendo. Entonces, vamos a recordar, el tipo de detrito en las bacterias son esos collaretes que se ven medio secos, acá son cilíndricos, de aspecto grasoso, y la localización es que en las bacterias, o sea, en el estafilococo, está en la base de las pestañas, pero cuando crece la pestaña, este detrito va a empezar a desplazarse con el crecimiento de la pestaña. Mientras que en el Demodex, esa detrito va a estar en la base de las pestañas con más o menos una altura de 2 milímetros y no va a moverse con el crecimiento de las pestañas. Y algo supremamente importante es la asociación dermatológica. En las bacterias no hay ninguna asociación dermatológica y en el Demodex hay muchísimas, principalmente el acné rosácea. Yo ya veo un paciente que me llega con rosácea, veo su aspecto de rosácea, ese paciente ya sé que tiene Demodex y debo empezar a manejarlo. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de la superficie ocular? Son bastante inespecíficas y me puede hacer pensar en otro tipo de patologías. Entonces puedo ver queratitis punteadas superficiales que pueden semejarme un paciente con una queratitis por herpes simple. Entonces, no subestimar el Demodex porque el Demodex siempre está presente. Y lo que yo siempre les explico a mis residentes es que lo primero que tienen que mirar es la jaula y no mirar el pajarito. Primero la jaula, o sea, los párpados, y luego mirar el pajarito, que sería los ojos, y empezar a evaluar. Muchos pasan de largo las pestañas y en realidad el paciente viene por sintomatología de superficie ocular y es secundario a lo que tenemos en párpados. Podemos ver neovascularizaciones corneales y esto es súper importante. Empezamos el tratamiento y esas neovascularizaciones se van a empezar a retraer, 1, y 2, cada vez que yo veo especialmente niños con neovascularizaciones inferiores que le han dado múltiples tratamientos, que incluso han tenido orzuelos a repetición, ya cuando veo una neovascularización inferior, a mí se me debe prender la lucecita en pensar que ese paciente puede tener rosácea ocular y hay que empezar a tratarlos. Es cada vez más frecuente ver niños con rosácea ocular y es un poco diferente a los adultos, pero sí es muy frecuente verlo. Entonces, neovascularizaciones corneales, infiltraciones corneales marginales. Acá estamos viendo que es una infiltración inferior, pero recordemos que las infiltraciones corneales marginales superiores nos hacen pensar en estafilococo. Entonces, esto es un gran simulador y nos toca siempre tenerlo en cuenta. Podemos tener lesiones similares a las flicténulas y las flicténulas también se asocian al estafilococo. Acá vemos también opacidades corneales superficiales que pueden ser no tan densas o mucho más densas como vemos en este paciente. Cicatrices corneales nodulares e incluso limbitis. Esas limbitis son más inferiores y esto también tiene que ver con el contacto del borde palpebral. Como les hablaba, esto tiene asociación con enfermedades dermatológicas y tenemos principalmente con el acné rosácea, pero no solamente la rosácea, sino también tenemos el acné, tenemos las dermatitis periorales, las pitiriasis folliculorium, los pacientes con alopecia o las foliculitis. Entonces, esto tiene una asociación supremamente importante. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es básicamente clínico.
debemos hacer un examen oftalmológico muy cuidadoso y esto debe ser más basado en los signos más que en los síntomas, porque los síntomas son muy inespecíficos. Entonces, vamos a volver a recordar, vamos a ver que tenemos un borde libre que está engrosado, hiperémico, vamos a ver esta adherencia a la base de las pestañas, que si nosotros la retiramos, que es lo que se debería hacer en el consultorio, retirarlas, podemos empezar a ver a una gran magnificación, podemos ver la cola de estos parásitos. Acá tenemos 3 parásitos e incluso a gran magnificación vamos a ver que acá tenemos uno de nuestros Demodex. Entonces, es básicamente clínico, obviamente le podemos mostrar al paciente. Para mí es importante mostrarle al paciente el parásito, no así, sino en el microscopio, para que ellos lo vean y al ver lo que realmente es feo, pues el paciente va a iniciar el tratamiento. ¿Cómo vemos que es la severidad? La severidad puede ser leve, moderada o severa, y esto depende de la cantidad de pestañas que tengamos con estas adherencias de pestañas. Entonces, leve es menor de 5 pestañas, moderada entre 5 y 9 pestañas y severa más de 10 pestañas. En realidad lo que yo veo son severas. Es súper frecuente y ahora lo que yo los invito es a que siempre miren las pestañas y se van a dar cuenta que el Demodex está más presente de lo que pensamos. Esta paciente soy yo. Esto era cuando yo estaba trabajando en el Hospital de la Samaritana y estábamos haciendo un estudio de Demodex. En esos momentos sí retirábamos las pestañas. Actualmente no se deben retirar para no quedarse uno sin pestañas, además porque es bastante doloroso. Y lo que hacíamos era rotar nuestras pestañas con las pinzas y al rotarla podíamos visualizar, como estamos viendo en esta imagen de acá, el Demodex en el folículo. ¿Qué es lo que pasa cuando uno hace ese movimiento circular? Uno arrastra lo que está en el fondo del folículo para poderlo retirar. Cuando nosotros arrancamos la pestaña, estamos dejando todo dentro del folículo piloso. Entonces, lo más importante ya no es retirarla, sino hacer esos movimientos circulares como lo vamos a ver en este video. Entonces, acá estamos viendo cómo jalan un poco esa pestaña y empiezan a hacerle ese movimiento circular y ustedes empiezan a ver cómo se empieza a salir todo ese tejido y esa sustancia como sebácea y ahí es donde está el parásito y ya no hay que retirar nuestra pestaña. En el 2019 hicieron como un estudio de ver cómo debería ser la forma ideal para poder retirar y hacer la técnica de sacar nuestros Demodex. Y acá vamos a ver cómo ellos retiran esos detritos que están ahí, ese cilindro que uno es lo que debe hacer, retirarlo para poder hacer, mostrarle al paciente y empezar a hacer esos movimientos circulares y llevan hacia un lado la pestaña para que empiece a salir perfectamente ese sebo que está en el fondo del folículo. Ahí estamos viendo cómo retiran lo que tenemos ahí y acá ya se están empezando a ver los parásitos alrededor. Podemos ver que acá hay parásitos, pero acá están los opiostomas, que son las colitas del parásito, ¿de acuerdo? Y acá a una gran magnificación vemos 2 opiostomas e incluso podemos ver los parásitos. Entonces no es que necesitemos definitivamente el microscopio para poder hacer el diagnóstico, pero como les digo, el microscopio para mí es importante para poderle mostrar al paciente y que el paciente vaya a tener una buena adherencia al tratamiento. Acá cuando retirábamos las pestañas, lo que hacíamos era ponerla en estas placas, la poníamos con clara de huevo para que el parásito siguiera viviendo y lo mirábamos bajo la luz del microscopio a un poder de 10 y luego a un poder de 40. Entonces acá les voy a mostrar, estos son mis parásitos, acá estamos viendo un parásito, acá vemos otro y ellos incluso se pueden retirar. Acá hay 1, 2 e incluso uno de mis hijos me hizo abuela y ahí estamos viendo acá un huevo, ¿de acuerdo? Ay, no se mueve. Este es un huevo. Acá lo estamos viendo a diferentes magnificaciones, mi folículo piloso, acá vemos el parásito perfectamente y se ve las 4 pares de las garritas, de las patas,
la mandíbula perfectamente. Y este es un video de cómo se ven, cómo se están moviendo perfectamente. Entonces recordemos que si están completamente sobre la pestaña, ya están muertos y acá están alejados y tienen movimiento. Entonces, acá vemos el parásito, nuestro Demodex, que está en el folículo piloso, ¿de acuerdo? Y este Demodex con sus garritas y sus mandíbulas van a estar en el fondo del folículo piloso. Ellos se alimentan de sebo y empiezan a moverse desde el fondo del folículo piloso hacia la superficie, donde van a generar los huevos. Y luego nuevamente vuelven a entrar, especialmente la hembra, para poder hacer su oviposición, como lo vamos a ver en este momento. Ahí está apareciendo cómo la hembra tiene su huevito. Y lo que les explicaba, vamos a volver a ponerlo, voy a adelantarlo un poco, para que vean cómo se ve estriado, cómo es las estrías que les decía que estaba en el opiostoma. Acá se ven muy bien esas rayitas perfectamente. El tratamiento, como tal, no existe una forma que podamos decir todos cómo debería ser el tratamiento de estos pacientes, como una receta médica, pero como yo la manejo en Fundonal y como yo le enseño a mis residentes, es lo que les voy a mostrar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestro tratamiento? Es disminuir esa sobrepoblación parasitaria en los párpados y en las pestañas. ¿Para qué? Para que se disminuya la inflamación y tengamos un ambiente mucho más saludable para esta superficie ocular. Existen diferentes series de opciones de tratamiento y esto también depende de la gravedad de la afección. ¿Qué es lo que hace? Ustedes han oído perfectamente que existe el aceite de árbol de té. El aceite de árbol de té viene de Australia, del árbol del Melaleuca, y en realidad el ingrediente activo es el terpinen 4-OL, que es al 0.5%. ¿Y qué es lo que hace el terpinen? Va a hacer que este parásito salga del folículo piloso, migre a la piel antes de que estos se apareen, y esto es más o menos, está matando al parásito a los 27, más o menos 6 minutos. Entonces, importante saber que el aceite de árbol de té, especialmente el terpinel 4-OL, es el funcionar para sacar este parásito. ¿Qué es lo que hacemos en el consultorio? Utilizamos el aceite de árbol de té al 50%. Esto se debe utilizar semanas a meses. Es supremamente molesta, muchísimo, y por eso se hace el consultorio y no se le dice al paciente que lo realice en su casa porque nunca más lo va a volver a hacer. ¿Y qué es lo que hace este aceite de árbol de té a esta concentración tan alta? Es estimular esa migración de los ácaros para que salgan fuera del folículo. Además, debemos hacer un exfoliante con este aceite de árbol de té, pero ya yo lo que les digo a mis pacientes es que cojan un copito Johnson, lo humedezcan, le pongan el shampoo con aceite de árbol de té y en la casa se limpien la base de las pestañas, y cuando veo que son muy abundantes, les pido que lo realicen todos los días, más o menos una semana, para que me ayude a limpiar esa base de las pestañas perfectamente. Lo retiramos con agua y luego que se realicen la limpieza con los párpados, que es este de acá, que lo hagan 2 veces al día. Utilizo el aceite de árbol de té e incluso existen ahora en el mercado que son shampoos que tienen aceites esenciales, y este también han demostrado que me van a matar al parásito y pues me van a hacer que no se repliquen en la superficie de la piel. Y ya en el consultorio podemos hacer, así como yo le digo al paciente que se limpie con el copito Johnson's, vamos a utilizar un microexfoliador palpebral que se utiliza cada 3 a 6 meses, y eso, el que tenemos nosotros, es uno que tiene una cabeza de silicona para limpiar muy bien la base de las pestañas. Hay otros que son redondos y que me ayudan a limpiar. Esto me elimina los collaretes y me ayuda a eliminar los huevos en la base de las pestañas. Entonces ustedes se preguntarán, yo le mando a mi paciente shampoo de bebé, el peor error del mundo. Uno cree que es inofensivo, pero sí produce molestias. Claramente este shampoo no tiene propiedades medicinales,
no mostró en este estudio un aumento significativo en la osmolaridad media, pero sí encontró que había una variabilidad entre ojos, sugiriendo que existía un aumento de la inflamación de la superficie ocular, y lo que me va a producir es efectos negativos sobre las células caliciformes, causando, o sea, nosotros además de el paciente estar con su molestia, nosotros al dejarles el tratamiento con el shampoo de bebé, nos va a estar produciendo más daños sobre la superficie ocular. Entonces, el shampoo de bebé, por favor, recuerden que no es una opción. Uno creería que no más lágrimas y estas cosas, en realidad nos está produciendo mayores alteraciones y empeoramiento del ojo seco. Entonces, ¿yo qué es lo que hago y le digo a mi paciente? Le digo, uno, que se tiene que lavar sus pestañas en la mañana y en la noche todos los días, como uno se lava los dientes todos los días, o sea, siempre. Esto es algo crónico, por lo tanto el tratamiento debe ser crónico, y el shampoo lo que hace es ayudarme a quitar los huevos y a evitar que se sigan manteniendo este ciclo vicioso. Entonces, el shampoo para mí es algo supremamente importante y lo dejo de manera crónica como la lavada de los dientes siempre, mañana y noche. Asociado, obviamente tengo que dejarle un lubricante, especialmente que me sirva para el tipo de ojo seco que tenga nuestro paciente, si es evaporativo, si es un ojo seco mixto o pues si es algo mucinoso. La ivermectina, existe solamente un laboratorio en Colombia que produce la ivermectina con dexametasona en ungüento. Existen dos formas de ivermectina, al 0,6 y al 1%, con dexametasona, o puede venir sola. A mí me gusta colocarla con dexametasona porque me va a ayudar a desinflamar. ¿Qué le digo a mi paciente? Que después de hacerse su aseo palpebral en las noches, debería aplicársela por 30 noches. Y recordemos el ciclo de vida del paciente, del parásito, que es lo importante y tiene que ver con el tratamiento. Por lo tanto, debemos ponerlo en las noches, porque recordemos que en las noches es cuando sale el parásito a generar los huevos. Y no quiero ni que salga ni que me genere huevos. Entonces, el shampoo quita huevos. La ivermectina con dexametasona en ungüento en las noches no deja que salgan, por lo tanto no se pueden generar huevos, y además les dejo ivermectina vía oral, y es muy sencilla la dosis es una gota por kilo de peso. Entonces, si el paciente pesa 60 kilos, son 60 gotas. Siempre les digo que cojan una cuchara, cuenten las gotas y se lo tomen. El día que inician sería el día 1 y deberían repetir esa misma dosis a los 15 días, y esto tiene que ver por el ciclo de vida del parásito. Entonces, día 1 y día 15, simplemente 2 dosis y nada más. Ahí estamos evitando que se produzca el parásito. Lo que tengo que controlar no es quitar completamente el parásito porque es imposible, pero sí controlar su número normal. Entonces, aseo de párpados, ivermectina con dexametasona en ungüento e ivermectina vía oral más el lubricante ocular. Acá les pongo el IPL, y la IPL cada vez se está volviendo más famosa y está en auge, y definitivamente se ve que mejora a los pacientes que tienen disfunciones de glándulas de meiomio e incluso pacientes con rosácea. Por lo tanto, el día que a mí me dijeron que servía para pacientes con rosácea, dije, esto tiene que servir para el Demodex. Y efectivamente, acá tenemos un estudio donde muestran que la IPL, lo hacían, estaban empezando y empezaron a hacerlo no en el paciente como tal, sino en las tirillas estas que tenemos acá, y lo que hacían era poner 5 pulsos de esta luz pulsada. A esa la temperatura más o menos eran 49 grados centígrados, pero en realidad debería ser un poco mayor. Ahí cuando la tomaban era un poco menor por el desplazamiento. ¿Qué es lo que hacía esta elevación de temperatura? Me producía un efecto coagulativo y me producía una necrosis. Entonces, ¿qué pasa con el Demodex? Crece perfectamente a temperatura de 16-20 grados centígrados, pero ya mayor de 54 grados centígrados es perjudicial para el Demodex, y mayor de 58 grados centígrados es letal. ¿Por qué es importante saber esto? A mis pacientes incluso les digo que cuando metan a lavar la ropa de cama, por favor la laven y la sequen en la mayor temperatura para poder matar al parásito. Si no hay una secadora y estamos en tierra caliente, que lo pongan a
aire libre y que el sol le llegue para poder matar a esta parásito. Entonces acá estamos viendo, lo están examinando, lo ven y vemos estas imágenes de las paticas del parásito y vamos a ver ahora en un rato cómo cambian con respecto a la aplicación de la IPL. Entonces, acá lo que hicieron en el estudio, que realmente me pareció muy bonito, era que tomaban la base de cómo estaban las patas en, digamos, en este caso, los 44 segundos, y ellos iban mirando cada segundo cómo el parásito se iba moviendo y veíamos que efectivamente el parásito tenía sus movimientos normales y cambiaba. Después de ponerle la IPL, ¿qué pasaba con estas patas? Se retraían, se volvían lisas y la base que teníamos sigue estando igual a pesar del tiempo. Por lo tanto, acá el parásito ya había muerto. Entonces, importante saber que la luz pulsada definitivamente también funciona para poder acabar con nuestro Demodex. Obviamente es un poco más, es como dispararle con escopeta a algo bastante sencillo, pero si tenemos pacientes con rosácea, se maneja y ahí estamos matando también a nuestro parásito. Entonces, como vemos acá y lo que les expliqué en un principio, cuando está vivo, el parásito está lejos del folículo piloso, se ven esas patitas que están puntiagudas, rectas, y cuando fallece, se adhiere a la base, a la base de ese folículo piloso y van a tener esas patas, como les pongo acá, de aspecto liso y van a estar retraídas. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Acá vemos un paciente que tiene una hiperemia conjuntival, vamos a ver que tiene además esta neovasos y esta tinción con fluoresceína, y después del tratamiento vamos a tener un ojo súper tranquilo, esa neovascularización se va a retraer y ya no vamos a tener esa tinción con fluoresceína. Acá estamos viendo otra imagen, vemos un ojo que está hiperémico, ya un ojo mucho más tranquilo, y acá pues la cicatriz que tenemos pues no nos va a disminuir, pero sí esa neovascularización y esa hiperemia conjuntival se va a retraer. Quiero que recuerden que esto es una entidad crónica y al ser crónico el tratamiento debe ser crónico. El Demodex está relacionado con las blefaritis anteriores, como lo vimos, que tiene ese aspecto de collarete cilíndrico adherido a la base de las pestañas, pero también se asocia con las blefaritis posteriores, que es la disfunción de glándulas de meibomio, y las blefaritis anteriores es por el foliculorium y las blefaritis posteriores por el brevis, que es el pequeño. Y el orzuelo y el chalazion ya está relacionado con este tipo de parásito, especialmente con el brevis. Como les explicaba, yo ahora ya veo un paciente que tiene un orzuelo, mi tratamiento inicial ya no es pensar en utilizar antibiótico con corticoide, sino utilizar el esquema que utilizo para Demodex, y me ha ido perfectamente. Recordar que tienen un papel importante en la persistencia de la inflamación de la superficie ocular y en la enfermedad del ojo seco, y es algo que no debemos dejar de pensarlo, siempre tenerlo súper presente. Es un gran simulador y si lo manejamos, pues nuestro paciente realmente va a estar muy agradecido con nosotros. Muchísimas gracias. Hola, Cristín. Hola. Me pongo por aquí en video. Ahora sí, ¿ahí me ves? Te veo perfectamente. Perfecto. Cristín, muchísimas gracias. Esa presentación a mí me parece súper fantástica y quería que tuvieran la oportunidad de escucharla pues aquí en el Viernes Académico, porque yo soy uno de los usuarios de la ivermectina con dexametasona y realmente eso me ha cambiado muchísimo el esquema terapéutico de los pacientes con blefaritis, que como te decía al principio, siendo consulta de retina, un gran porcentaje de pacientes vienen por blefaritis. Entonces Así quisiera es. escuchar si en el auditorio hay preguntas para Cristina, aprovecharla que está todavía aquí conectada. El doctor Castro, por Cristina, ahí lo veo. Hola, doctor. hola, qué gusto verte, muchas Lo gracias, mismo digo. magnífica la charla. Quería preguntarte si has tenido experiencia con el
T4O, el Sprainer T4O, las toallitas húmedas, que yo las uso rutinariamente y me parece que dan muy buen resultado sin haber hecho pues ningún estudio serio ni nada de eso, sino que uno ve que los pacientes se mejora la combinación de ivermectina oral, los paños, la limpieza, y pareciera que el T4 funciona bien ahí. Funciona fantásticamente. En realidad, el Sprainer T4 es buenísimo. Ahí vi que había como una pregunta que cuáles comerciales existían. Entonces, los que tengan aceite de árbol de té o aceites esenciales funcionan perfectamente. No tengo ningún convenio con nadie, pero el Sprainer es fantástico. Lid Clean también me parece muy bueno. Los de iLab, también el Blefadex últimamente me ha parecido que ha funcionado magníficamente. Frex Clean T también es muy bueno. Sabes, existe muchísimos, pero el Sprainer T4 ha funcionado perfecto. Y sí, definitivamente hay que hacerlo en asociación con tanto la ivermectina vía oral como con la ivermectina en ungüento para poder acabar con todo el ciclo evolutivo del parásito. ¿Y la ivermectina dexametasona ungüento está diseminado? ¿Se consigue fácil? Yo Se no consigue he súper tenido. fácil. Ese incluso lo produce acá el laboratorio de iLab, es el único que lo hace. Lo mandan a domicilio, o sea que les puedo mandar todos los datos y los teléfonos, y ellos tienen bastantes fórmulas magistrales. Incluso tienen acitromicina con dexametasona que sirve muy bien para los pacientes con disfunción de glándulas de meibomio, y la acitromicina pues está demostrada que ayuda a desinflamar no solamente la parte infecciosa, sino además ayuda a desinflamar. Y se han utilizado metronidazol, diferentes combinaciones para el manejo, pero sí está ya diseminado. Y acá veo que el doctor Hugo les va a mandar los datos de cuál es el de este laboratorio, porque hay que mandarlo a hacer porque es una fórmula magistral, pero sí los llevan y los mandan a todas partes. Bueno, Creo que yo muchas formulo gracias. demasiado ivermectina dexametasona. De mi consulta, digamos, veo 30 pacientes, más o menos 10 tienen blefaritis por Demodex, y veo de todo. Muchas gracias. Con mucho gusto, doctor. La doctora Pilar levantó la mano. Doctora Pilar. El doctor Andrés Osorio levantó la mano. ¿Me escuchan? Perfectamente. Ahí está el doctor Andrés. No lo escuchamos, doctor. ¿No puede escucharnos? Tienes que quitar, tienes tu micrófono bloqueado, que no lo deja habilitar el sonido, dice. Y la doctora Pilar tampoco puede activar el micrófono. Hola, Ya, doctora ahora Cristín, sí. ¿cómo está? Muy buena charla. Hola, ¿cómo Es estás, que Andrés? te iba a preguntar, hay una asociación bien interesante ahora con el Demodex y el Helicobacter pylori y la rosácea. ¿De pronto has considerado mandar pacientes, digamos, que tengan rosácea ocular asociada a Demodex folliculorum y además síntomas de gastritis para tratamiento, digamos, de Helicobacter pylori? Debería ser ideal mandarlos a que sean manejados. Y lo ideal sería manejarlo en conjunto con dermatología, ¿sabes? Y pues en este caso, pues con gastro, para que por esa gran asociación sería lo ideal, sí. Ah, bueno, doctora. Gracias. No, a ti. El doctor Jesús Marulanda levantó la mano. Buenas, ¿me escuchan? Sí, Sí, doctor. señor. Doctora, buenos días. Mi nombre es David Orlando. Yo soy residente de segundo año de la Javeriana. ¿Cómo está? Muy bien, David. Doc, Gracias. tengo tres preguntas. Voy a ver si las recuerdo las tres. La primera es, ¿en qué consiste el tratamiento que usted realiza en el consultorio con la aplicación del extracto de árbol de té al 50%? O sea, ¿cuál es el proceso que usted realiza ahí? La segunda pregunta va encaminada a la clasificación de la severidad. Con estos 2 años de residencia, yo realmente no he visto una persona
que tenga un compromiso de pestañas menor a 10. O sea, es decir, yo diría que todos los pacientes que he visto durante este tiempo tienen una severidad entonces en la mayor escala. Y si de pronto el compromiso de el número de compromisos de pestañas debería ser, digamos, un poquito más alto o replantearse la clasificación, porque si no, de verdad, todos tienen severa. Y la tercera, sí, la tercera es con respecto a la recomendación del uso de shampoo Johnson Johnson. Realmente la población que uno, por lo menos inicialmente, atiende es una población que tiene escasos recursos y no pueden acceder a todos estos productos comerciales que definitivamente al tener el aceite de extracto, el extracto de árbol de té, pues tienen el real beneficio de la higiene palpebral. Sin embargo, pues los pacientes que vienen por el régimen subsidiado no lo tienen, entonces debería yo no mandar la higiene palpebral con el shampoo Johnson Johnson como esa estrategia porque realmente induce el daño. Aún así ellos no puedan comprar los otros shampoos medicados. No sé si soy claro con mis tres preguntas. Perfectamente. Entonces, en cuanto a la primera Gracias, Doc. pregunta, al 50% lo hago cuando mis pacientes empezamos como el tratamiento. Yo ya veo que tiene una infestación importante y tiene una severidad importante. Y ahí creo que también te va a responder tu segunda pregunta. Entonces, cuando yo veo que hay una severidad alta, ¿sabes? Está severo, este Demodex, empiezo a hacerle esa exfoliación y el tratamiento con el aceite de árbol de té al 50%, pero al 50% es algo que arde y duele bastante. Entonces, por eso uno lo hace solamente en el consultorio y se hace semanas e incluso meses después para estar controlando. Entonces, no es que lo haga de rutina con todos mis pacientes, no, lo utilizo con pacientes que tienen una severidad importante. Estoy de acuerdo contigo con tu segunda pregunta, que la gran mayoría de mis pacientes, igual que tú, yo los veo que son severos. De pronto replantearse una nueva clasificación sería un poco difícil porque cuando yo empiezo con el tratamiento, yo empiezo a ver, ya sé que es severo y empiezo a ver con el tratamiento que empieza a mejorar y ahí yo ya empiezo a ver que ya es una blefaritis leve y puedo dejarle simplemente el shampoo que tenga aceite de árbol de té para ayudar a controlar. Entonces, la severidad, sí, la mayoría de mis pacientes que yo veo, al igual que tú, son con una severidad importante, pero esa severidad para mí también depende de cómo va mi tratamiento, qué es lo que debo realizar y cómo lo encamino en un futuro ya cuando he dado el tratamiento completo. Y en cuanto a la parte del shampoo de bebé, creo que yo cuando oigo que le van a dar shampoo de bebé, creo que empiezo a convulsionar porque sé que le voy a producir mayor sintomatología ocular. Entonces, en estos casos yo prefiero que si pueden, les regalo muestras o algo, sé que va a ser difícil que lo compren, pero les explico que más o menos el shampoo puede durarle 3 o 4 meses. Entonces, tratar de hacer el tratamiento completo. Sé que hay mucha gente que no lo puede comprar. Yo preferiría que ni se lo hicieran porque ese me va a producir mayor sintomatología y yo voy a ser la causante de producirle esa alteración en la superficie ocular, especialmente en la parte de las células caliciformes. No sé si contesté todas tus preguntas. Sí, doctora, lo único es la parte procedimental, la aplicación del extractor de árbol del 50% en el consultorio es... ¿Sabes? Con un aplicador limpiamos la base de las pestañas con ese aceite de árbol de té que es al 50%. O sea, no tiene nada diferente a lo que uno hace normalmente, digamos, cuando se lavan las pestañas o esto. Lo que pasa es que esa concentración, al ser tan alta, les produce muchísimas molestias. Entonces, por eso no se les da para que el paciente lo haga en su casa, porque no se lo van a hacer. Se lo aguantan una vez, cada 2 meses, 3 meses, pero en la casa no lo aguantan. Es igual que hacer una limpieza, lo pones en la base de las pestañas y es al 50%. Y eso me ayuda a sacar al parásito y que no vaya a generar huevos en la superficie. Listo, Doc, sí. Y entonces me queda muy claro que con el shampoo lo que hacemos es daño, pues si basados en el principio de primero no hacer daño, deberíamos eliminar la recomendación de shampoo Johnson Johnson. Mil Así gracias, es. Doc, excelente. No, Me a encantó su ti. presentación. Ay, mil gracias.
Doctora Pilar. Sí, doctora, muchas gracias por la charla. Doctora, Quería ¿cómo está? preguntarle, yo veo en muchas ocasiones asociación de blefaritis por Demodex y por estafilococo. Uno ve los Demodex y ve los los collaretes por estafilococo. En ese caso, ¿dar tratamiento simultáneo para ambas cosas o usted no lo ve tan frecuente como yo lo veo? Es frecuente verlos y recordemos que el Demodex es un vector para bacterias, virus, parásitos, pues hongos y todas estas cosas. Yo ya cada vez estoy utilizando menos antibiótico porque el que está produciendo la mayor sintomatología definitivamente es el Demodex. Es como el protagonista de esto. Que se asocien, sí, pueden ir de la mano, pero para mí el tratamiento definitivamente es solamente Demodex. No Entonces, dejo además antibiótico. ¿no le das acitromicina? Las acitromicinas las utilizo más cuando hay una disfunción de glándulas de meibomio, ayudándome también a desinflamar. Pero me encantaría que me contara cómo le va con haciendo tratamiento combinado. Incluso se podría hablar con el laboratorio y decirles que hagan ivermectina con acitromicina más dexametasona. Sería perfecto. No, muy bien, porque hay mucha sintomatología, hay mucha parte de lo que aparece en el limbo palpebral y en las flicténulas, que si uno no quita el estafilococo, pues se demora en tratarse. Entonces, en estos niñitos desaparece muy fácil y es rápida digamos, más rápido el tratamiento. Ok, pero recordar que son... el Demodex es un gran simulador y nos puede simular incluso las flicténulas que la vemos en el estafilococo. Entonces, sí, eso es lo que me estoy preguntando en este momento. Si lo que yo creía que era por estafilococo realmente de es por acuerdo, Demodex. muy Gracias. probablemente sea el Demodex, no a usted, doctora. Doctora Denise levantó la mano. Sí, Blanquita, gracias. Doctora, muchas gracias. Quería preguntarle, yo alguna vez un paciente me trajo una biopsia de una lesión de piel que le hicieron y la biopsia reportaba pues lo de la lesión de la piel y Demodex, estamos hablando en la barba, pues porque fue en un cachete. Es este mismo Demodex y eso quiere decir que si son pacientes con barba, deberíamos pedirles que se pusieran el árbol de té en toda la cara, el champú, pues, o porque si está infestada la barba, ese mismo Demodex va a ir a las pestañas después y si solo trato las pestañas, o es un parásito diferente. Entonces, como les dije, es normal tener Demodex en la piel. Si a mí me raspan la piel, me van a encontrar Demodex. Y pues obviamente están donde hay folículos pilosos. Entonces, claramente la barba pues va a ser un sitio frecuente para tenerlo. Cuando yo les digo a mis pacientes que se laven sus pestañas, yo les digo que incluso se pueden lavar su cara con eso, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdate que es normal tenerlo, pero cuando empieza a producir sintomatología es el momento en que debemos manejarlo. Entonces, siempre les digo, incluso yo lo hago, todos los días me lavo la cara y las pestañas con mi aceite de árbol de té, todos los días, ya lo cogí como costumbre. Entonces, no es que porque tenga barba le toque y que va a tener una infestación, no, pues claramente, así como uno se lava la cabeza para quitarse el mugre, pues me imagino que los hombres también deben lavarse la cara para limpiarse la barba. Entonces, sería muy bueno que se lavaran con el shampoo también. Cierto. Gracias. Con gusto. Doctora, en el chat hay una pregunta de la doctora Olga Rubio. Ella dice, ¿sería válido indicar los fomentos tibios y frotar el borde palpebral suavemente solo con agua para obviar el champú de bebé? Pues el calor local a mí me parece una medida maravillosa, además porque el calor local, existen diferentes formas de calor local, entonces están las gafas que uno las puede poner calientes sobre las pestañas, esto va a ayudar a que la película lagrimal, especialmente las glándulas de meibomio, se vuelvan líquidas, ese sebo, y cuando uno realiza el masaje está haciendo una expresión de estas glándulas y mejorando la película lagrimal. Y existen otras que es el calor húmedo, que sería coger una toalla y mojarla con agua caliente, no hirviendo, que es la que yo usualmente les digo a mis pacientes que utilicen, la escurro y que se la pongan en su cara previo a hacerse el aseo.
cuando se hace en el aseo, ese masaje circular sobre la base de las pestañas va a hacer que esa grasa empiece a salir. Si no tenemos el shampoo, pues no sería una mala idea pues realizarse el aseo con el calor local y hacerse con agua tibia y lavarse la base de las pestañas. O de pronto coger un copito, humedecerlo y limpiar la base de las pestañas, porque esas adherencias, ahí es donde está el parásito. Lo que yo necesito es hacer, tratar la forma de retirarlo y que pues no se quede adherido a la base de las pestañas. Pero pues si no tenemos otra opción, yo prefiero que no utilicen el shampoo de bebé porque les va a producir mayor alteraciones sobre la superficie ocular. Entonces, el calor me parece súper importante, gracias por recordarlo. Y pues hacerse cuando uno se hace el aseo, yo les explico que para mí es más fácil los dedos que las gasas, aunque el T4 viene en gasas, para poder realizar y la manipulación sea más fácil y no sea tan dolorosa. Les explico que no sea supremamente fuerte ni muy pasito, sino con un poquito de fuerza para que ese masaje exprima esas glándulas y me ayude a que esa película lagrimal sea de una mejor calidad. Doctor Diego Moreno levantó la mano. Doctor. Aló. Doctora, quería preguntarle algo, no sé si me están oyendo. Sí, señor. La limpieza del borde de los párpados con Isodine, ¿qué bienestar trae o qué sirve o estoy haciendo mucho daño o qué? El Isodine puede ser bastante fuerte, pero digamos yo para cirugía siempre limpio la base de las pestañas con Isodine, sea cual sea la cirugía. Entonces, pero en la parte normal en la casa nunca lo recomiendo, sino ya cuando estoy en cirugía para limpiar muy bien la base de las pestañas y no tener inconvenientes en el futuro, en el posoperatorio de mi paciente. Pero siempre lo hago. Bueno, gracias. Con gusto. Doctora, no tengo más preguntas en el chat ni manos levantadas. Ok, perfecto. Doctor Ocampo. Permítame un momento, doctora. Claro que sí. Algo pasó con la conectividad del doctor Ocampo. No te Doctora, preocupes. no tenemos más preguntas en el chat. Le damos las gracias por su conferencia. Damos por terminada la sesión del Gran Viernes Académico y darle gracias a todos los participantes por ingresar. Que No, tengan un gracias a excelente día a ustedes todos. por la invitación. Mil gracias y espero verlos a todos pronto. Que tengan un excelente día. Gracias, ustedes también. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Cristín, muchísimas gracias por tu charla. Seguimos en contacto. Un Claro abrazo. que sí. Gracias a ti por Magnífico. la invitación. Bye. Muchas gracias, Cristín. Ay, Diego, hola. Muy buena presentación. Ay, Oye, mil gracias. y esperamos verte pronto Buenos días, de doctor. nuevo. Claro que sí. Por acá espero verte mañana en nuestro Cornea Day. Claro que sí. Mañana nos vemos si Dios quiere. Un Claro que abrazo. sí. Un abrazo para todos. Gracias.